Bienvenidos. Con más de 4 décadas sirviendo al país y también como líder comunitario, hoy les presentamos la historia de Rolfi Rojas Guzmán, quien estará compartiendo con todos ustedes sus vivencias desde su niñez y también adolescencia. ¿Cómo está usted? Gracias, Yulisa, por invitarnos a tan importante programa con una cobertura especial, con un público que te sigue y que le da seguimiento a cada una de tus entrevistas para conocer de nosotros nuestra historia, en tu historia. Qué Así es. bueno estar aquí. Gracias a usted por decir sí, a contar sus vivencias, que conozcan más de que usted es un político, porque a veces solamente conocemos la parte política, pero no las vivencias que desde su niñez tuvo usted. ¿Dominicano, provincia alguna o de aquí de la capital? Yo soy netamente del Distrito Nacional. Mis padres vivían en San Carlos cuando yo nací, específicamente en la Rodríguez Santo, que era uno de las clínicas más famosas de ese tiempo, en Villa Agrícola creo que está en este momento. Luego, pues se mudaron mis padres en la época del 64 a Bellavista. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Tengo 3 hermanas y un hermano. O sea, somos 5, una familia de 5 hermanos, los cuales 3 de ellos viven en los Estados Unidos. Aquí solamente me queda mi hermana que me sigue a mí o que yo le sigo a ella, pero después los otros viven en Estados Unidos. ¿La relación con ellos? Muy bien. Nosotros desde la niñez, pues nos criaron de esa manera, compartiendo siempre con la familia, mis hermanos, mi tía, con todos, porque mi familia era una familia, o es una familia muy unida. Mi abuela, que era la que nos crió a todos, gracias a Dios, y fue una niñez de compartir y de muchos sueños. Y esos sueños poco a poco se han ido convirtiendo en realidad. Qué bueno. ¿Qué recuerda de su niñez que todavía hasta el día de hoy diga, esto me impulsó a hacer también lo que hoy en día, a lo que hoy en día me dedico? Cuando yo nací, mi madre tuvo una gravedad y quien me crió fue mi querida abuela, que le llamaban Teresa de Jesús Peña de Rojas, cariñosamente Doña Grecia. Ella era una mujer muy cristiana, adventista, y ella recogía el barrio entero para llevarlo a la iglesia. Y desde muy pequeño, ella me llevó a la iglesia también. Desde los 5 años, 6 años, ya nosotros íbamos a la iglesia cerquita de aquí, de esta institución, la iglesia de Gascue, que fue una de las primeras iglesias adventistas creada en la República Dominicana. Y a mí me marcó la forma de ella orientarnos, de ella educarnos, que ella siempre vivía ayudando, siempre vivía siendo solidaria con los vecinos, siendo solidaria con las personas que eh, visitaban y caminaban por el sector. Y ella siempre tenía un plato de comida para cada gente que pasaba por ahí. Te estoy hablando de los años 67, 68 y 1969, cuando prácticamente Bellavista comenzó a crecer. ¿Cuál fue la situación que tuvo su madre en ese momento? Cuando yo nací, bueno, una situación de gravedad en vista de que ella tuvo una situación en el parto, casi se nos va, y gracias a Dios, Dios le dio una segunda oportunidad para después de mí poder nacer 2 hermanos más. Qué bendición. Sí. Rolfi como joven, ¿cómo era? Yo era muy inquieto, la verdad que yo era muy inquieto y me gustaba mucho cantar. Eh, Siempre tenía una guitarra, me gustaba cantar y tocaba guitarra desde muy pequeño, siempre. Y también
producto de que mi abuelo y mis padres eran muy revolucionarios, también me gustaba la política. Porque desde muy pequeño yo recuerdo que el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez iban a nuestra casa y me cargaban. O sea, eso me dejó marcado a mí para yo ser hoy lo que soy. Imagínate, los dos grandes líderes de aquel entonces, Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez, líder del PRD y líder de la Revolución de Abril, compartían con nosotros en nuestra casa y me cargaban. Y eso que dejó una marca y un sentimiento revolucionario también en mi vida. ¿Estudios realizados? Desde muy pequeño yo estudié en el colegio Guatemala, cerca de aquí, pero luego ya para los estudios ya posteriores estudiamos en la Escuela Metropolitana Adventista, hasta que salimos de ahí ya al bachillerato. Yo hice un bachillerato comercial en el Liceo Víctor Estrella Lie. Todos recordarán que el Víctor Estrella Lie, ahí al lado del Estadio Quisqueya, es un bachillerato comercial que hoy es un modelo. Inclusive el presidente de la República hace poco, unos días, visitó ese liceo para ponerlo como un modelo a seguir, como politécnico. Y yo salí de ahí, entonces, bachillerato comercial, bachiller en ciencias. Aquel tiempo era mecanógrafo, taquígrafo y comercial y contable. Ya hoy en día la mecanografía ya es diferente. La taquigrafía no existe y no había computadora en ese tiempo, pero sí salí siendo técnico en contabilidad del Liceo Víctor Estrella Lie. Pasé de ahí a formar parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cual verdaderamente no pude terminar la licenciatura en contabilidad. ¿Situaciones difíciles que le ha tocado enfrentar en la vida? Yo, joven, bastante joven, porque yo estudiando en el Liceo Víctor Estrella Lie, embaracé a la que fue mi esposa, con 16 años. Jovencito. Esa fue la posición más difícil, pero la verdad que fue el aprendizaje de yo ser más posteriormente lo que yo soy, lo que yo fui hoy, responsable en ser padre. Y en eso me ayudó mi madre, debo decirlo, porque al yo embarazar temprano a mi primera esposa, lamentablemente no pude terminar la profesión, porque ya entonces, ¿qué tenía que hacer? Ser responsable, trabajar para poder darle sustento a ese hijo y a otros que vinieron después. Y en ese tiempo mi madre me ayudó a que pudiese entrar a la administración pública. Con 17 años yo entré a la administración pública, específicamente en la Secretaría de Estado de Educación. Secretaría, porque antes era Secretaría. Y en aquel entonces el secretario de Educación era Porrelo Reynoso y el presidente de la República era Antonio Guzmán Fernández. Eso fue lo más difícil que yo enfrenté, lo primero, ¿verdad? Lo más difícil que enfrenté en mi vida en ese tiempo. Después, claro, vinieron otras situaciones difíciles, pero eso fue lo primero. Y eso me marcó y me enseñó a partir de ahí a ser ya un hombre. Era un jovencito de 17 años, pero a partir de ahí ya tenía responsabilidades familiares. ¿Qué edad tenía su esposa anterior, la que salió embarazada en ese momento? La misma edad que yo, 18, me llevaba un año, 18 años, la misma edad. Éramos dos muchachos. ¿Se podría decir que entonces desde los 17 años inicia ya usted en la política? No, yo inicié en la política de antes de los 17, porque te dije que yo estudié en el Liceo Víctor Estrella Lie, La Perito, y ya en el Liceo Víctor Estrella Lie yo era político. Yo era el líder estudiantil del 77 hasta el 80 de ese liceo. Yo era que dirigía
el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, una organización estudiantil apéndice de aquel partido que creamos y que nos dio tanta lucha a construir, que no voy a mencionar su nombre, todo el mundo debe conocerlo. Yo era el líder estudiantil entonces en el Liceo Víctor Trelli, o sea que yo fui político desde mi casa, desde el vientre de mis padres, porque te dije que eran revolucionarios antes que yo, eran parte de ese partido, fueron constructores de ese partido. Hablando un poco del tema político, cargo que ha tenido en el país y qué lo sensibiliza realmente a usted de la República Dominicana. Los cargos institucionales como gobierno en el 80, ¿verdad? Porque yo entré a la Secretaría de Estado de Educación. Luego, cuando llegó al gobierno el doctor Salvador Jorge Blanco como presidente de la República, yo que era muy inteligente en el aspecto político, era muy querido por la gente en mi sector de Bellavista, yo coordiné en el año 80 hasta el 82, ¿verdad? Que ganó Salvador Jorge Blanco las elecciones. Fui coordinador del sector de Salvador Jorge Blanco en el sector de Bellavista. Y producto de eso, cuando ganaron las elecciones, entonces yo fui designado en la Dirección General del Catastro Nacional año 82 hasta el 86, que perdimos las elecciones. Fui designado como encargado administrativo del Catastro Nacional, sin yo ser licenciado en contabilidad, pero sí por yo tener el conocimiento técnico de contabilidad saliendo de un liceo comercial, específicamente en contaduría. Y desde ahí yo inicié el trabajo político y el cargo que tuve en el gobierno de responsabilidad. Más adelante, ya seguramente mucha gente conoce la historia de lo que nosotros venimos haciendo. Yo he sido muy sensible toda mi vida por la educación, por la enseñanza de mis abuelos y de mis padres en el sentido social. Por eso, toda mi vida yo he sido un servidor público de gestión y servidor público sin administrar fondos públicos, cuando yo fui regidor en aquel tiempo. Pero mi vocación toda mi vida ha sido servir. Y eso ha sido. ¿Regidor cuántas veces? Nosotros, antes de ser regidor, fuimos en esta circunscripción, la circunscripción 1 del Distrito Nacional, presidente de la juventud de la circunscripción 1. Y te puedo decir que en el año 94, 95, 96, 1996, nosotros ocupamos ese cargo de presidente de la juventud designado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Y desde ahí éramos el padre político de muchos líderes que hoy tenemos, Entonces, fue una idea de esos líderes en aquel tiempo que yo fuera en la convención del 97 aspirar a regidor. Y aspiramos a regidor producto del ejercicio de trabajo con esos jóvenes. Y llegamos a ser en esa convención el más votado de la capital y del país. En el año 1997, para las elecciones de 1998, cuando la matrícula de regidores eran 88 regidores y la geografía de gobernabilidad del ayuntamiento eran 1.700 kilómetros y el presupuesto que tenía el ayuntamiento era de 25 millones, nosotros fuimos electos en la boleta de aquel partido, en la boleta como el candidato número 5. Y en aquella ocasión, que el doctor José Francisco Peña Gómez era el candidato y no pudo ser por lo que pasó,
el 10 de mayo, obtuvimos una mayoría de 55 regidores de 88. Fue un triunfo bastante arrollador en todo el país y también en el Distrito Nacional. Ahí llegamos nosotros como regidor en el año 1998. Luego, por el ejercicio de trabajo, por la forma de trabajar directamente con la sociedad y con la comunidad y con nuestro partido, fuimos electos 3 periodos consecutivos más, siendo también un referente como más votado en porcentaje y en número los 3 periodos consecutivos. Es decir, que llegamos hasta el 2016 en 4 periodos consecutivos, siendo regidor o concejal del Distrito Nacional. Del anterior distrito de 1.700 kilómetros cuadrados, ahora al Distrito Nacional, que lo que tiene son 194 kilómetros cuadrados. ¡Qué gran diferencia! Sí, Y en mucho. presupuesto. Estamos hablando que más de 4 décadas siendo servidor público en la República Dominicana, varios gobiernos que usted ha sido parte. ¿Cómo describe cada uno de esos gobiernos en los cuales usted estuvo sirviendo al país? Yo fui un empleado sencillo del 80 al 82 en el gobierno de don Antonio Guzmán. Luego pasé a ser encargado administrativo del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Ya luego de ahí no fui empleado del gobierno porque usted entenderá, los gobiernos cuando llegan, quítate tú para ponerme yo. Y llegó el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. De manera que en ese tiempo que no estuvimos en el gobierno, yo lo que me dediqué a construir una empresa. A partir de ahí, en el año 1987, 88, entonces desde abajo, construí una empresa que es la que hoy todavía manejo y administro mi patrimonio, que es limpieza de cisterna Bellavista desde el 87 hasta la fecha. Y todo el que me conoce desde el año 1982, que fue empleado público en el Catastro Nacional, todavía me saluda, todavía se recuerda de la gestión de nosotros siendo un funcionario en aquel tiempo, igual que lo que somos hoy, humilde, sencillo. Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo Rolfi que cuando entré al gobierno de don Antonio Guzmán en cuanto a servir, hasta el día de hoy que soy presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. A eso quería entrar. Actualmente se está dedicando ya a todo lo que tiene que ver en el ámbito político, ahora mismo en el PRM. Su función exactamente, para que también aquellas personas que no conocen esa partecita, y cuál es el fuerte, el rol que exactamente usted está llevando en esa institución. Aquí ahora, ser presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial sí ha cambiado la forma de administrar mi tiempo. Anteriormente, yo podía dedicarle tiempo a mi familia, tiempo a mi negocio, pero esta función pública que hay que dedicarle tanto tiempo para poder servir, pues me ha quitado un poquito de tiempo a la familia y a los negocios. Pero cuando tú haces lo que tú has hecho y lo que te gusta, tú lo haces con amor, tú lo haces con dedicación y tiene sus resultados. Tiene sus resultados y los resultados están ahí. Esta institución, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, cuando nosotros llegamos aquí el 16 de agosto del año 2020, yo no la conocía. Yo no había escuchado de ella. Y yo estoy seguro que tú tampoco habías escuchado de ella. Entonces, si yo toda mi vida había sido una persona operativa, de servicio, de trabajo,
Con esta institución tan pequeña nosotros le hemos puesto en el corazón de mucha gente y en el sentir del pueblo dominicano. Porque después de no conocerse esta institución, de no impactar los territorios como nosotros lo hemos impactado hoy en día, no solamente en Santo Domingo Norte, que era donde se conocía, sino en todo el Gran Santo Domingo, te digo la provincia de Santo Domingo, te digo el Distrito Nacional y muchas partes del país, donde quiera que el presidente instruye ir a servir, ir a impactar, ahí está la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Ahora mismo nosotros, estando aquí en este importante programa, está una comisión muy importante con la presidenta del Gabinete Social de la República Dominicana, nuestra querida amiga Yanilda Vázquez, en Gaspar Hernández, donde hace 3 semanas, producto del desborde de varios ríos, pues muchas familias fueron impactadas. Y nosotros, la Comisión Barrial nunca había ido a Gaspar Hernández, pero la semana antepasada estuvimos en Río San Juan, pero estamos en la provincia, en la parte oeste de la provincia de Santo Domingo, impactando todos los territorios que están en Santo Domingo Oeste, comenzando por ahí, La Guayiga, La Palmarejo, Pantoja, Pedro Brán, Las Cuavas, El Bélico. Pero si te vas a Santo Domingo Este, todos los territorios de Santo Domingo Este de la provincia están siendo impactados en este momento por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. En un programa especial que tenemos en este trimestre, un programa especial que es Techo Digno, que es para llevar a cabo el remozamiento de más de 2.200 techos. Además de los programas que tenemos de salud, de deporte, de cultura, estamos enfocados en este trimestre en cambiar esos techos que tienen 25, 30 años, que ya cuando llueve, pues la familia sufre, porque toda esa agua le cae, a todos sus enseres le cae, no pueden convivir. Entonces estamos en ese programa en este momento. Para el trimestre que viene, vienen mucho más impacto, mucho más sorpresa que les vamos a dar en una serie de informaciones que vamos a ir preparando para que el pueblo dominicano y la provincia sepa hacia dónde vamos en estos 7 meses más de este año. En conclusión, porque aquí se miden todas las instituciones por resultados, por familia impactada, por índice en cada uno de los programas. Y en conclusión, nosotros a la fecha de hoy tenemos un balance de 779,000 familias impactadas en los diferentes programas que llevamos a cabo desde el 16 de agosto del 2020 hasta ahora. Esta es una de las instituciones más pequeñas, pero es una de las instituciones más operativas del gobierno. Una de las instituciones que siempre está directamente con la gente, directamente, face to face, como decimos, cara a cara, llevando soluciones donde real y efectivamente se necesitan. Usted mencionaba que la educación es uno de los puntos que también usted le gusta valorar, tanto a los niños, adolescentes, a los jóvenes del país. ¿Entiende usted que la educación ahora mismo está en su mejor momento en la República Dominicana? Cuando el 16 de agosto el presidente de la República, Luis Abinader, del 2020, llega al poder, había una situación difícil, además de la pandemia. Difícil en el sentido de que había una educación totalmente de cuidado, desde la niñez hasta las universidades. Había un descuido de más de 25 años en la niñez, que por donde se inicia
La formación empieza desde ahí, desde la niñez. Por eso el presidente que se ha enfocado en la educación desde la niñez. Tú puedes ver todos los centros educativos que el presidente ha podido terminar de que estaban abandonados del anterior gobierno y hacer nuevas escuelas, terminar la que había y hacer nuevas escuelas. Y darle formación a un sinnúmero de jóvenes que le dicen los niños que ni estudiaban ni trabajaban, porque no había esa formación anteriormente. Y desde que el presidente inició el gobierno, comenzó a estudiar, por eso hay una política dentro del gabinete social de la República Dominicana, que a través de la Escuela Vocacional de la Fuerza Armada, a través de Infotec, que se han inaugurado muchísimos centros de Infotec para formación técnica, no solamente formaciones profesionales, sino técnicas que se necesita mucho. De manera que en este momento el TRAE, que es un beneficio para los estudiantes en todas las escuelas públicas, por más apartadas que estén, y te digo así porque el otro día cuando yo estaba en el Bélico es una parte casi rural porque es por detrás del material bélico de las Fuerzas Armadas. Y eso son calles polvorientas. Sin embargo, por allá me trae. Me encontré con un trae llevando y recogiendo los niños al colegio. Y eso impacta considerablemente en los estudios. Nunca como hoy se había trabajado tanto en la educación y en la formación desde la niñez. Esto de orientación moral y cívica que se había perdido en nuestro país, una materia como esa tan importante, hoy es una realidad de nuevo. Tú saber cuáles son tus deberes y tus derechos desde niño y saber cómo debe comportarte en tu escuela y con los adultos y con los demás niños. De manera que yo encuentro que sí, que el presidente, el país está viviendo una de las mejores etapas en la educación. Siempre hay que seguir invirtiendo y siempre hay que seguir trabajando, porque de eso se trata gobernar. Tú nunca vas a terminar, porque si no existieran los problemas, pues estuviéramos todos bien. Entonces de eso se trata, estudiar la forma de ir sacando gente de la pobreza, sacando gente que no estudiaba, a que se conviertan en emprendedores, se conviertan parte del desarrollo del país. Y en eso está el presidente Luis Abinader toda la semana en los diferentes gabinetes que se reúnen. Un hombre de valor como usted desde su niñez. Ahora mismo muchas mujeres perdiendo la vida a manos de sus esposos. Usted que es un hombre de familia, ¿qué opina? ¿Qué se está perdiendo realmente? También se había perdido eso en nuestro país, la convivencia entre familia, entre vecinos. Y por eso hay un programa muy importante en el gobierno y casualmente dentro del Gabinete de Política Social Pública, que lo dirige Yanilda, que Sede Mujer, usted lo ha oído mencionar, Sede Mujer, que es para ir orientando, orientar a la familia, orientar a las mujeres. Y cuando hay ese problema entre la familia, buscar la forma de, con psicólogo, orientarlo para que busquen la forma de resolver sus diferencias sin llegar a situaciones que mañana tenemos que lamentar. Y por los índices que tú puedes buscarlo dentro del Ministerio de Interior y Policía, los índices de la violencia, tú verás que han bajado considerablemente, no solamente en el aspecto del feminicidio, sino en todo lo que es el índice de la delincuencia en nuestro país. Sueños que quizás usted entiende que todavía no ha logrado.
La verdad es que yo tengo un eslogan en la comisión barrial y ese eslogan es el eslogan de todo el ciudadano que quiere llegar a algo. Y el presidente habló hace poco que hay que ser persistente. Si tú tienes un sueño, tú tienes que ir detrás de ese sueño hasta lograrlo. Las cosas no se obtienen de ahora a ahorita, se obtienen a través del tiempo. Por eso si no lo proponemos, lo logramos. Y yo, cada uno de mis sueños, lo he logrado. Yo he sido un gran armador de diferentes candidatos presidenciales de aquel partido. Yo fui coordinador de campaña del hoy presidente de la República, Luis Abinader, desde el año 2016. Y en el 20 tuve dos posiciones, director ejecutivo del Gran Santo Domingo de la campaña y asistente político del candidato, hoy presidente de la República, Luis Abinader, que en principio dediqué para las elecciones municipales, dediqué todo el tiempo al Gran Santo Domingo para ganar las diferentes alcaldías. Pero luego dediqué el tiempo a ganar la presidencia y ahí me dediqué como asistente político del presidente de la República para ganar las elecciones. Es decir, fui 4 veces regidor del Distrito Nacional y no fui 5 veces porque ya me dediqué a dirigir la campaña del presidente. Es decir, que yo soy un hombre municipalista. Yo soy del Distrito Nacional, a pesar de que en toda la provincia y en todo el país me quieren por el trabajo que he venido realizando. Pero yo creo que hay un sueño y ese sueño debe convertirse en realidad, que la gente lo dice, la gente lo habla. Donde quiera que tú vas en el Distrito Nacional, la gente lo comenta. Y eso yo se lo voy a dejar a la gente, que siga comentándolo, que siga hablando, porque yo lo que soy un servidor público y estaré en lo que entienda el presidente de la República, Luis Abinader, que debo estar, en lo que entienda mi partido, que debo estar, y en lo que las circunstancias entiendan, que es lo que me tiene guardado para el futuro. Sí, pero dígame por lo menos qué es lo que comenta la gente. La gente, usted tiene que ir a la circunscripción 1 y hacer algunas entrevistas, tiene que ir a la circunscripción 2 y hacer algunas entrevistas en diferentes sectores y barrios, y tiene que ir a la circunscripción 3 y hacer algunas entrevistas. Pero también puede irse a la provincia de Santo Domingo y hacer la entrevista. ¿Qué ustedes creen de Rolfi Rojas? ¿A qué posición ustedes creen que debe ir Rolfi Rojas? Pregúntele. Yo le voy a dejar eso a usted. ¿De qué esa tareita? Sí, le voy a dejar esa tareita a usted. Para que, y si usted quiere, podemos ir juntos. Bueno, juntos nos podemos ir, porque entonces, si me ven a mí, la gente va a hablar de mí. Deben ir y hacer esa entrevista en esos sectores para que la gente, pues, opine y diga qué debe ser Rolfi Rojas en el futuro en el Distrito Nacional. ¿Entiende usted que ha sido bien valorado por el presidente de la República? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 7 años. 7 años. No puede ser 7 años. Pero yo, el 16 de agosto, entré a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y continúo aquí con los diferentes programas, porque el trabajo que nosotros desarrollamos se ve y se siente. Entonces el presidente ha valorado el trabajo que venimos desarrollando y yo me siento feliz, me siento contento, a pesar de que esta institución es pequeña, yo debía haber sido ministro, pero me siento feliz y contento porque me gusta lo que hacemos con amor, con dedicación,
hacer por nuestra gente, y las instrucciones que nos da el presidente las cumplimos a cabalidad. Entonces yo creo que el presidente ha valorado muy bien. Fíjate que el presidente del Gabinete Social es nuevo, el de PROPE es nuevo, Supérate es nuevo. También es nuevo el del DASA, que era el de los comedores económicos. El único que está ahí del gabinete con tiempo soy yo. O sea que yo he hecho el trabajo que el presidente ha querido que se haga, y eso se mide. Si usted va a una medición ahí y usted se va a dar cuenta que el presidente tiene un 85% valorado y yo tengo un 61%. ¿Alguna institución que le gustaría ser usted ministro del país? El presidente de la República es el que firma los decretos, Luis Abinader. Y él es el que define las estrategias y dónde el perfil de cada uno de los colaboradores que hay en las diferentes instituciones del gobierno. El presidente de la República y yo hemos hablado mucho, y él en su momento sabrá dónde va a colocar a Rolfi Rojas. ¿Proyectos que tiene para este año? Bueno, los proyectos que yo tengo en este año se basan en lo que tenemos aquí en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, porque yo lo que soy un servidor público y presidente de la Comisión Barrial, y yo concentro mi tiempo completo a servir y a que nuestra planificación se haga y se termine en una ejecución de un 97%. Todos los años, si usted revisa la ejecución de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, terminamos en un 97% y en un 98%. Eso es planificación y eso es operación. Y luego ejecución, que los recursos que te ponen para administrarlo, lo planifica y lo ejecuta con transparencia y lo ejecuta con impacto, como lo hemos llevando a cabo, y lo ejecuta bien. Mi planificación, esa es la que tengo en la Comisión Barrial. No puedo tener otra, porque yo lo que soy es presidente de la Comisión Barrial. Bueno, no quiero finalizar esta historia sin antes conocer un poquito de su vida sentimental, casado, y cuántos hijos tiene. No, yo estoy bien casado. Bien casado. Yo tengo 5 hijos de mi primer matrimonio. Y tengo 2 hijos de mi segundo y último matrimonio. Feliz casado con Quirenia Batista, que llegó a mi vida en el año 2001. Y en el 2012, pues tomamos la decisión de casar. Tengo 2 hermosos varones. Con ella no tuve hembra, ya quiero una hembra, pero yo más de 2 no podía tener. Entonces, yo tengo un feliz matrimonio, una feliz familia, que no solamente son esos 3 hijos que tengo con ella, 2 y el de ella, sino también mis otros hijos que tengo, que también son parte de la familia, porque nos llevamos con esos primeros hijos míos, quieren a su madre como si fueran hijos de ella, desde que en el 2001 ella entró a mi vida. De manera que yo me siento muy feliz, muy contento de haber encontrado a esa mujer que tanto quiero. Qué bueno. Y qué bendición que todavía sigue firme con su matrimonio, con su familia, llena de amor, como usted lo dice, y de felicidad. Eso es lo importante en la vida. Cuando tú tienes un buen hogar, cuando tú tienes una buena familia, que todo inicia por ahí, te va bien en todo. Eres exitoso en todo lo demás. Porque el éxito empieza por tu casa. La educación empieza por tu casa. La planificación empieza por tu casa. Cuando tú planificas con tu esposa
y hasta con tus hijos lo que tú quieres en el entorno familiar y tienes éxito, así mismo tú puedes planificar con el pueblo, con los demás. Y por eso yo me considero haber sido exitoso. Yo soy exitoso. Duré el tiempo necesario para ello, todavía me siento más exitoso y más feliz que a la edad que tengo. Estudié Derecho y le di un ejemplo a mis hijos también, a otros que no son profesionales, a que estudien. Y ahí están estudiando. No, eso le Como iba a decir ejemplo. que no hay edad para los estudios y para No la hay edad. preparación. Para el conocimiento no hay edad. Así es. Muchísimas Sí. gracias por decir sí a contar su historia para que todo el mundo pueda conocer la misma y ser edificada a través de ella. En tan poco tiempo que tenemos aquí conversando, tú y yo, no puedo contarte toda la historia completa de este servidor público. Pero te di algunas reseñas, Así es. porque una hora es muy poco para conocer real y efectivamente todo el trayecto de nuestra vida. Pero gracias por esta importante entrevista para que aquel ciudadano que no conocía parte de la historia de este servidor público, pues supiera que yo soy un hombre también de carne y hueso y que siento, quiero y también aprecio a nuestra gente. Gracias. Bueno, así finalizamos esta historia de Tu Historia con Yulisa Tavares. Recuerden suscribirse y darle me gusta a la misma. Hasta la próxima. Bendiciones.